Bueno muchachos, buenos días. Vamos a hacer un ejercicio de una visualización de las 3 historias clínicas del grupo 1 para que hagamos una crítica constructiva y le pueda servir al resto de grupos que vienen para hacer sus historias clínicas multidimensionales. Entonces lo primero vamos a revisar cómo fue la elaboración de la historia clínica y acto seguido vamos a revisar cómo fue el proceso de análisis diagnóstico. Entonces lo primero, aquí tenemos los datos de identificación, claramente. Recuerden que el nombre del paciente realmente no se debe poner acá. Obviamente en la historia real sí debe estar. Ahí están los datos básicos. Muy bien. Están datos suficientes, los que deben de estar. Escolaridad, el régimen al que pertenece el paciente, el informante y la confiabilidad. Vamos a ver, me pidió consulta, me dolía el abdomen y el pecho, además me dio fiebre y escalofrío y vómito. Está claramente identificado, está entre comillas porque se supone que fue lo que el paciente les dijo. Una enfermedad actual, recuerde que una buena enfermedad actual es una enfermedad que tenga básicamente resuelta unas preguntas, que son tiempo de evolución, forma de aparición, síntoma, característica del síntoma, agravantes, atenuantes, concomitantes, radiaciones si es un dolor. De cada uno de los síntomas se debe hacer lo mismo, luego la evolución del síntoma y el estado actual. En tiempo de evolución idealmente se deben ubicar en el momento en que ustedes están examinando al paciente y hacen la salvedad hace cuánto había ingresado el paciente al hospital. Por ejemplo, paciente quien hace 5 días ingresó al hospital con un cuadro de tanto tiempo de evolución. Ese sería lo ideal. Aquí es un paciente crónico remitido de Quimbaya con un cuadro de 4 días que tiene disnea progresiva, dolor difuso, localizado en el tórax izquierdo y radial en el abdomen izquierdo, opresivo. Pero fíjense que falta claramente una descripción detallada de los síntomas, de la evolución, de qué ocurrió y cuál es el estado actual. O sea que es una enfermedad actual que resulta siendo bien deficiente. La revisión por sistema, recuerden que es una revisión de la cabeza a los pies o de los sistemas, desde el sistema nervioso hasta el sistema osteomuscular, incluso la piel, sistemática de síntomas o signos que el paciente haya tenido durante o cerca al tiempo de la enfermedad actual. Aquí está, empieza por neurológico, bien, cabeza, ojos, oídos, nariz, boca y cada uno relata que ha venido presentando el paciente. Se supone que este paciente tiene síntomas cardiovasculares, cardiorrespiratorios. Yo pienso que aquí, por ejemplo, el estudiante dice que tiene tos productiva, eso debe estar en la enfermedad actual. Debe ahí ubicarse en la enfermedad actual. Antecedentes personales, recuerde, patológicos, hospitalarios, quirúrgicos, toxicoalérgicos, transfusionales, antecedentes socioeconómicos de todo tipo, ocupacionales. Entonces el estudiante dice que tiene una EPOC, una hipertrofia prostática, una hipertensión. Es muy importante, igual, precisar, por ejemplo, el diagnóstico del EPOC, cada uno de los antecedentes, cuánto hace que los tiene, si está en control, si no está en control. Quirúrgico está muy bien, medicamentos no refiere, es dudoso que no refiera medicamentos cuando ha tenido patología crónica, como el EPOC y la hipertensión pulmonar crónica. Alergia no, traumatismo no, toxicológico, fumador de 20 cigarrillos diarios, como son los 8, toxicológicos, refiere a consumir alcohol menos. Recuerde que esto hace parte de acá, bueno, que es una continuación, y aquí ubica medicamentos que decía que no refieren, no entiendo por qué. El paciente refiere haber sido carbonero en Pereira por 3 años, esto es importante, para que el paciente de alguna manera estaba en contacto con una sustancia tóxica. No aparece más, se supone que idealmente debería aparecer los otros antecedentes allí y negar otros antecedentes que son importantes. Requiere desconocer cualquier tipo de familia, que si no hay nada más, porque son pacientes habitantes de calle y eso pues va a ser complicado. Contexto, bueno, aquí aparecen los contextos. Manifiesta buena actitud frente a la
a la situación, manifiesta estar adherido a la patología, la patología de base. Pues uno no está adherido a la patología sino al tratamiento. Desconoce su situación actual y las intervenciones. Contexto inmediato y contexto inmediato. Muy bien. Aquí es dentro de la multidimensionalidad lo que pretendemos es que el paciente indague, nos cuente qué está pasando en la familia, el empleo, el hogar, los amigos, cómo es el ambiente en que el paciente vive. Eso es muy importante. Y ya. Examen físico, entonces empieza obviamente con datos de la inspección general, está muy bien. Los signos vitales, siempre colocar si es acostado, parado, sentado. Frecuencia respiratoria 27, o sea que tiene taquimia, frecuencia cardíaca está alta. Y la temperatura 35. Por tanto, faltaría la antropometría, debe estar en el siguiente diapositiva. No está. Ojo con eso. El peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal hay que tomarlo en todos los pacientes. Y el examen físico comienza desde la cabeza a los pies. Recuerden que tiene que negar lo que no hay y obviamente lo positivo lo van colocando, que está muy bien. El que más nos interesa obviamente es el sistema respiratorio. Oxígeno dependiente, inspiración nasal, inspiración bucal, tórax simétrico, sin deformidades, sin masas, patrón respiratorio toracoabdominal. Esto es la inspección, no es la percusión, señores. Hipersonalidad en hemitórax izquierdo, timpanismo, ¿dónde? ¿Dónde está la hipersonalidad? Una cosa es hipersonoro y otra cosa es timpanismo. Matriz cardíaca hepática normal. Idealmente deben colocar hasta dónde va el claro pulmonar en el hemitórax derecho, hasta dónde va el izquierdo. Eso es como un ejercicio. Se acostumbren a delimitar muy bien las áreas. No hay hemiopatías, no hay masa, no hay dolor a la palpación, a la expansión. 4 centímetros, vibraciones vocales normales, infrémitos. Faltarían las otras expansibilidades, apical, basal y basal. Auscultación no hay sibilancia, no hay roncos. O sea, parece que está normal la auscultación. Inspección, el PMI. Parece que no hay PMI palpable. Latido epigástrico, tercer, cuarto espacio. Hay que colocar el PMI como PMI. Auscultación de los cardíacos arrítmicos, disminución de intensidad. No presencia de ruidos accesorios arrítmicos. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca, el pulso? A ver si es que estamos frente a un déficit de pulso, una fibrilación atrial. ¿Dónde? Obviamente aquí hay que buscar básicamente si hay hepatomegalia. Doloroso en el hipocondrio izquierdo, se encuentra grande, depresivo, sin masas, no hay hepatomegalia, parece no hay sífilis. En el urinario no se realizó, que me explican por qué, lo veo nada realizado, no hay edemas, y en el neurológico parece que está bien, aunque el neurológico tiene muchos más componentes para detallar. Proceso diagnóstico. Entonces recuerden que les voy a recordar cómo se hace. Lo primero es un resumen de datos positivos. El segundo punto, si quiere, hacer una línea de tiempo. El tercero, identifican problemas, signos, síntomas o síndromes y problemas del contexto del paciente. El cuarto, agrupan de acuerdo a sus problemas médicos, especialmente patologías por problemas, y hacen un filtrado de los posibles problemas o patologías que el paciente pueda tener. Acto seguido hacen una correlación clínico-paraclínica, y después de la correlación clínico, es decir, qué paraclínicos debe tener y cuáles tiene el paciente y cuáles son los resultados. Después de correlación clínico-paraclínica, hacen obviamente aplicación de leyes diagnósticas. Me interesa mucho que empleen la ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley del porqué, la ley de Agatha Christie y la ley de la parsimonia. Esas son las leyes que más me interesa que apliquen. Y por último, hacen unas conclusiones diagnósticas: diagnóstico topográfico anatómico, diagnóstico sindromático, diagnóstico etiológico y diagnóstico específico. Vamos a ver qué hicieron los estudiantes. El resumen de datos positivos, muy bien. Recuerde, este es un hombre de tantos años de edad, con una patología crónica, y empieza los datos básicos de cada uno de los hallazgos. Está muy bien, eso está bien. Después se identifican problemas. Acuérdense que aquí es
Por ejemplo, el paciente tiene una disnea crónica, el paciente tuvo un dolor, eso hay que ubicarlo, el paciente tuvo un síndrome febril, el paciente es un habitante de calle, quién es el paciente no tiene relaciones familiares. Todos esos son problemas que hay que identificar acá, médicos y del contexto. Aquí lo que dicen es que enfermedad cardíaca, infarto, la hipertensión, no están precisando cuál fue el problema, si el dolor torácico o la dificultad respiratoria. En enfermedades pulmonares colocan neoplasia pulmonar, TBC, atelectasia, neumonía, enfermedad infecciosa. Aquí lo que me imagino es que están buscando denominadores comunes. Si lo hacen más juicioso, les va mejor. Si colocan, por ejemplo, un síndrome de disnea crónica con una disnea aguda y colocan los apellidos de las patologías, si colocan, por ejemplo, entonces un síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias, colocan los apellidos, neumonía, bronconeumonía, bronquitis aguda, todas esas cosas. Si colocan la disnea crónica, obviamente el EPOC, la bronquiectasia, la CEPID, la neoplasia, todo lo que es patología crónica y lo que sea congruente con el paciente. Si colocan dolor torácico, entonces dolor torácico de origen respiratorio, pleural, pleuropulmonar, de origen externo-costal, de origen cardíaco. Yo entiendo que este paciente tuvo un dolor torácico opresivo, pues hay que ponerle el síndrome coronario agudo, pero seguramente fue o pudo haber sido una bronconeumonía ni una neumonía con una afectación pleural, entonces es un dolor de tipo pleural. Aquí pues el estudiante pone casi que se va al diagnóstico como un EPOC exacerbado y hace la definición, pero va muy rápido la definición, eso no es adecuado. Lo adecuado es llegar al final como conclusión a este diagnóstico. Pone las causas de exacerbación, procesos infecciosos, las virales, las bacterianas. Esto sería otra patología, no es la misma linsura exacerbación. Le dicen inadecuado poner esto. Correlación clínico-paraclínica está bien, vamos a ver. Entonces pone la placa, básicamente pone la placa y dice que hay cardiomegalia, idealmente saquen el índice cardiotorácico y los pulmones sucios, y básicamente hay una afectación de la región pleural basal, que puede ser un fenómeno de atelectasia aquí. Y fíjense entonces que esto posiblemente si era lo que explicaba el dolor torácico en el tórax izquierdo y abdominal del paciente. Entonces seguramente esto que ocasionó fue un dolor pleural, no un dolor opresivo. Y eso debía haberse precisado muy bien en el análisis que hacen de los síntomas del paciente. Si colocan dolor torácico, colocan los causas de dolor torácico, colocan que el dolor torácico del paciente fue de tales características, seguramente hacen la aproximación de esto. Es una pleuritis o el paciente presentó una atelectasia o una afectación bronquial o bronconeumónica con una afectación bronquial, una pleuritis secundaria. Pues supone que hay un derrame pleural. Sí, aquí podemos decir que hay un velamiento del ángulo costofrénico. ¿Sí? Entonces luego dice que puede haber un derrame y hace la clasificación si era exudado o suprasudado, pues está bien. Pues obviamente para determinar si es una cosa o la otra, pues nos toca hacer un examen de líquido pleural, no sé si lo tiene el paciente. No se hizo el electrocardiograma, yo pienso que un paciente debe tener el electrocardiograma. Eso obviamente no es culpa del estudiante, pero debería tener. Por ley de prioridad, entonces ellos dicen que por prioridad hay una falla cardíaca, un EPOC exacerbado, sí. Por ley de prioridad es lo que más puede afectar la condición del paciente. Por ejemplo, tuvo un dolor torácico, que pedir un electro, y por ley de prioridad es descartar que sea de origen coronario. Tiene una disnea aguda en un paciente con EPOC, obviamente hay que descartar un proceso infeccioso, una bronconeumonía, y descartar obviamente que el paciente no esté haciendo una falla cardíaca aguda, está muy bien. Derrame pleural, hipertensión, por ley de la parsimonia, o sea, hay algo que esté explicando todo, ¿sí? Que explique la disnea, que explique la tos, que explique la expectoración, que explique la fiebre. Entonces ellos ponen falla cardíaca.
que es posible, publicó esas